Bienvenidos a Borrón y Cuenta Nueva, este nuevo podcast que estamos iniciando. Sí, ya vamos por el episodio número 2. Y déjame decirte que el día de hoy tengo cosas muy interesantes, guardadas y reservadas solamente para ti. Porque hay temas muy importantes y muy chéveres que es necesario que los podamos abordar. Y para esto tienes que quedarte en este video y en este podcast el mayor tiempo posible y prestar la mayor atención que nunca jamás le hayas prestado a absolutamente a nadie. Y voy a ir directo al tema porque en realidad no me gusta redundar mucho y no quiero que sea algo muy extenso, algo muy amplio. Así que de frente voy al tema. ¿Por qué es importante vivir en comunidad? Porque como cristianos, como hijo de Dios, es importante que tú aprendas a vivir en comunidad. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué hemos sido diseñados para esto? Porque Dios, en el diseño original, cuando creó al hombre, nos diseñó para ser seres humanos sociables, nos dio habilidades sociales y es necesario que nosotros vivamos en comunidad y no aislarlos porque solos vamos a tener muchas dificultades. Y vamos a ir con el primer momento de este podcast, que es el momento, digamos, un poco académico, ¿no? Un poco cultural, en donde te voy a hacer el recuento de un hecho histórico que está comprobado por la ciencia. Los primeros hombres o las primeras personas que caminaron sobre esta tierra, sobre este mundo, está científicamente comprobado que se movían a través de comunidades, llamados también manadas. Grupos de personas que vivían juntas y se transportaban juntas de un lugar a otro. Importantísimo saber y conocer esto, entender porque este grupo les daba una cantidad de beneficios impresionantes. Es necesario que tú las conozcas. Ahora, número 1, le daba sentido de protección. Al ser más personas, podían protegerse de una mejor manera frente a los peligros que existían en ese momento. Animales salvajes, fieras, entre otras cosas, frío, calor, viento, etc. Ellos podían, entre todos, de manera grupal y en comunidad, elaborar, digamos, algunas estrategias para defenderse de estos peligros. Así que el primer paso o la primera cosa que quiero decirte el día de hoy es que vivir en comunidad a los primeros hombres les brindaba un sentido de seguridad y protección. Vivir en grupo también te brindaba y te otorgaba sentido de pertenencia. ¿Sí? Sentido de pertenencia. Tú te sientes definitivamente, psicológicamente hablando, más seguro cuando estás dentro de un grupo. Porque este grupo te valida, porque este grupo te hace sentir parte de algo. Así que el número 2 es el sentido de pertenencia, que psicológicamente genera en nosotros el pertenecer a una comunidad. Número 3 es el acceso a alimento que le daba a las personas más desprotegidas. Imagínate que tú seas un niño de 9 o 10 años que lamentablemente vivió durante los primeros hombres, durante la época de los primeros hombres, las primeras mujeres, y lamentablemente por azares del destino, por cosas de Dios, quedaste huérfano. Si no tienes a nadie más y encuentras un grupo, una comunidad que te acepta, ¿sí? Esta comunidad naturalmente va a pedir un aporte de parte tuya a la comunidad, ya sea con alguna habilidad que tengas, cuidado, apoyo, etc. Y a cambio de eso te va a proteger y te va a alimentar. Entonces una comunidad genera su propio alimento y generaba en ese tiempo su propio alimento a través de la casa, a través de diversas técnicas, para que todos se mantengan, digamos, nutridos, fuertes y puedan desarrollarse de la mejor manera. Por último, la número 4 es el sentido, digamos, de reproducción. El hecho de vivir en comunidad te garantizaba de que tú, tarde o temprano, puedas formar una familia y puedas continuar con tu legado, con tu simiente y hacer básicamente cumplir el propósito de Dios para nosotros, que es formar familia, unirnos a una persona, a nuestro esposo, a nuestra esposa y formar una familia, reproducirnos, tener hijos y así perpetuar nuestra especie, porque eso es en realidad el propósito de Dios, uno de los propósitos de Dios para la vida de cada persona. Ahora, estos mismos ejemplos yo quiero traspasarlos, hacer como digamos un calco a la vida espiritual y a la vida en comunidad dentro de la iglesia. Es muy importante porque hoy día yo he escuchado cosas como, desde que dejé de ir a la iglesia,
desde que ya no pertenezco a ninguna comunidad cristiana o digamos a una comunidad de Dios, de la iglesia, de una iglesia, determinada iglesia, me va mejor, soy mejor cristiano, siento que estoy mejor que nunca, estoy en un nuevo nivel espiritual, mi relación con Dios mejoró. Y déjame decirte que esas son mentiras del diablo. Y bueno, ya hemos terminado esta primera parte, digamos la parte académica, donde repasamos un poquito de lo que sucedió y cómo éramos en el pasado. Y ahora vamos a ir directamente al tema. ¿Y por qué es importante que tú vivas en una comunidad en tu iglesia local? ¿Por qué es importante que tú te integres y formes parte de un grupo? Porque así como en el ejemplo del inicio, te daba un sentido de protección. El vivir en comunidad también te protege espiritualmente de los ataques del enemigo. Recuerda que solos somos presa fácil. Recuerda que sin un hombro donde apoyarnos, somos presa fácil. Vamos a ser presa y víctima de la desesperanza. Cuando tengamos un problema no vamos a tener a quién acudir y probablemente nos refugiemos en cosas secundarias como la televisión, los videojuegos, ver Netflix, alguna cosa. Rara vez te vas a poner a orar o rara vez te vas a poner a adorar a Dios en un momento de dificultad. Y en esos momentos es en donde necesitamos a aquellos amigos que Dios nos regala, a aquellas personas con las que Dios nos bendice, para poder, digamos, sentirnos acogidos, sentirnos parte de Él. Y por eso vamos al segundo punto, que pertenecer a la iglesia local nos da un sentido de pertenencia. Dentro de la iglesia hay un sinfín de denominaciones. Hay muchas denominaciones, digamos matices, formas, ¿sí? Formas, más no fondos. Recuerda que el fondo es uno solo, que es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Más la forma es infinita. Queda abierta, digamos, a muchas interpretaciones. Si es que tú cantas de una manera muy, digamos, alaracosa o eres muy reservado, si es que piensas o crees que en las alabanzas se deben levantar las manos, en la oración igual, o crees que solamente se debe guardar un respetuoso silencio y cantar muy recatadamente. Esas son formas y cada denominación tiene la suya. Pero sea cual sea la que tú pertenezcas, es importante que pertenezcas a una, porque eso te da, digamos, una identidad, te da un sentido de pertenencia, te sientes parte de un grupo, te identificas con un grupo de personas que comparten más o menos tus mismas formas. Y es muy importante, así como te brindaba un sentido de pertenencia en el primer ejemplo, también tu iglesia local te brinda un sentido de pertenencia y eso es muy importante. ¿Y sabes qué también te brinda? El hecho de pertenecer a una comunidad es el hecho de la garantía de tener una familia, digamos, funcional. Cuando tú metes a Dios en tu vida, cuando tú permites que Dios ingrese en tu vida, no te promete, digamos, felicidad, no te promete, digamos, que cero problemas o que todas las dificultades van a desaparecer, no. Simplemente te promete Dios que al final del camino vas a ser salvo y vas a tener éxito y Él te va a bendecir, aunque no lo veas en un inicio, aunque hayan demasiadas dificultades durante el camino. Al formar una familia, cuando tú estás dentro de una comunidad, puedes hacerlo según el plan y el diseño que Dios pensó. Ponte a pensar un ratito, Dios desaprueba el yugo desigual. Y si tú no perteneces a ninguna comunidad, ¿cómo vas a encontrar un esposo o una esposa? ¿Cómo lo vas a hacer? Un poco complicado, ¿verdad? Probablemente al final termines uniéndote con una persona que no comparte tus mismas creencias. Y déjame decirte algo. Evítate esos problemas. No te metas en eso. Porque son más problemas que beneficios. Es más, son puros problemas y pocos o nulos beneficios. La última garantía que te da pertenecer a una comunidad es de que vas a poder formar, digamos, una familia feliz. O al menos una familia funcional. Con problemas, con defectos, como lo hay en todo lado. Y como todas las personas lo tenemos. Pero al final una familia cuyo centro es Dios. Y esa es la mejor garantía que puedes tener. Puedes tener millones de cursos de cómo
criar a tus hijos, de cómo ser un buen esposo, etcétera. Pero siempre te va a faltar algo. Siempre te va a faltar algo. Muy importante y tenlo en mente siempre. Ahora, si tú eres de las personas que dicen, no, desde que yo dejé de ir a la iglesia siento que soy mejor cristiano, pues déjame decirte que eso es una mentira, porque no eres mejor cristiano. Un buen cristiano, su principal característica es que hace la voluntad de Dios. Y tú puedes decirme, oye, pero yo no soy malo, yo obedezco los mandamientos, soy una buena persona, hasta hago caridad con algunos pobres. Sin embargo, déjame decirte que la principal característica de un cristiano, repito e insisto, es el obedecer a Dios. Y en su palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aunque espera un momento, ese versículo es demasiado trillado, quizás necesitas algún par más. ¿Qué te parece el Salmo 133:1? Que dice que cuán bueno es que los hermanos habiten juntos entre sí, compartiendo con gozo y armonía. Bueno, estoy parafraseando en realidad el versículo, no me lo sé de memoria, pero ese es el sentido que da esa parte de la Biblia. ¿Otro necesitas? ¿Necesitas otro? En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículos 42, 44 y durante algunos versículos más, cuenta que los primeros cristianos no solamente vivían en comunidad, sino que vivían juntos físicamente, tal cual. Hay una parte en Hechos en donde dice que los primeros cristianos vendían todas sus pertenencias y convivían juntos, en armonía, alabando y adorando a Dios. ¿Necesitas alguna prueba más para demostrarte que es la voluntad de Dios de que nosotros vivamos en comunidad? Ahora hay muchas cosas más que quizás no estamos considerando al momento de vivir en comunidad. Y que hay muchas cosas que tienen una finalidad buena, pero que al final nosotros, los seres humanos, terminamos desviándola y sacándole, la vuelta al formato, a la forma, para caer en el conformismo, en el facilismo, en el no congregar congregando. Y te voy a explicar a qué me refiero con esto. Por ejemplo, he escuchado yo mucho, en jóvenes principalmente, que a veces han dejado de ir a la iglesia, en chicos que a veces han dejado de pertenecer al grupo, de ir a un grupo familiar, o un grupo pequeño, una célula, o congregar simplemente. Y dicen, no, yo sigo congregando, solamente que ahora voy a una iglesia virtual. Que es una iglesia súper chévere, que la música es espectacular, la predicación es espectacular, solamente que sus servicios son virtuales, ellos no tienen un lugar físico, simplemente son transmisiones en vivo a través de cualquier plataforma. Es una herramienta, y no dudo que las personas que, que trabajan en esto, que han tenido esta iniciativa de formar, una iglesia virtual, entre comillas, o una congregación virtual, porque recuerda que la iglesia somos nosotros, tenían y tienen buenas intenciones, quieren contribuir al crecimiento y a la edificación del cuerpo de Cristo. Sin embargo, esto es un complemento. Esto yo considero que es algo que ayuda y contribuye a tu crecimiento espiritual, pero no es lo único, o no debe ser lo único, ni lo principal. Lo principal debe ser tu iglesia local, el lugar físico, la iglesia por más pequeña que sea, si sea 20 hermanos con un pastor, es tu iglesia local y tú debes ir principalmente a este lugar, a edificarte y a congregarte. Después por las tardes, por las noches, entre semana, tú puedes participar de cuantas iglesias virtuales quieras. Porque te van a edificar, porque hay muy bonita oración, te enseñan canciones nuevas, etc. Pero no es lo principal en la vida de un cristiano, o no debería serlo. Ahora también he visto que han aparecido nuevas iglesias de otro tipo de corte, digamos, ¿no? Algunos le llaman iglesias turísticas, que son iglesias principalmente que solamente son cultos, solamente son servicios, dominicales o algunas veces por semana, en donde los predicadores suelen ser personas famosas, personas muy reconocidas, grandes siervos de Dios, no lo dudo, pero sin embargo, estas iglesias son solamente servicios, ¿sí?
no hay, digamos, un contacto cercano con la persona, un interés genuino por la construcción como cristiano de esta persona. Simplemente son prédicas. Tienes un espacio donde acudir una vez, 2 veces por semana y escuchar una prédica muy edificante de un siervo de Dios muy ungido, todo lo que tú quieras. Pero llega un momento en donde tú necesitas un contacto más cercano con un pastor, con una persona que escuche tus problemas, que sienta tus problemas y que ore por ti. Porque recuerda que es un mandamiento de Dios que oremos y velemos los unos por los otros. Muy, pero muy importante. Así que estas dos cosas quiero que te queden en la mente. Las iglesias virtuales y las iglesias, digamos, turísticas son un complemento para ti. No estoy diciendo que sean malas, son un complemento. Así que grábatelo muy bien. Nada, absolutamente nada, reemplaza a tu iglesia local. ¿Estamos? Ahora finalmente te digo, si tú sientes que dejando de congregar estás mejor, pero aún lo sigues haciendo, déjame decirte que estás en un grave peligro. Estás en un grave riesgo. Tu vida espiritual está en coma, amigo mío. Y es necesario que lo hables con alguien, que te animes y que lo pongas en oración frente a Dios. Porque es de las, digamos, ideas más comunes que tienen las personas antes de abandonar la vida cristiana, antes de abandonar la voluntad de Dios, antes de irse de una iglesia. Que vas a ser mejor o vas a estar más en paz cuando dejes de congregarte. Termino con esto porque no quiero extenderme demasiado. ¿Tú sabes cuál fue el principal motivo por el cual Jesús vino a esta tierra? Fue para morir por nosotros, cada uno de nosotros, y que podamos nosotros tener acceso al cielo, poder llegar a ser salvos. Él abrió, digamos, su misericordia a todo el mundo. Y por eso que hoy, este gentil, digamos, porque no soy judío, este gentil puede aspirar a tener una relación con Dios de intimidad tremenda y profunda. Sin embargo, también Dios nos dejó un modelo, y ese modelo es el de la comunidad, el de la iglesia. Jesús mismo vivió en comunidad. Él no hizo su ministerio de 3 años antes de pasar por la cruz solo. Él se acompañó de 12 personas, de 12 discípulos muy cercanos que estuvieron y anduvieron con él en cada momento de su vida. Y en las horas más duras de su pasaje por la tierra, Jesús pide ayuda a esas personas y les dice, velen y oren conmigo. ¿Recuerdas la noche antes de ser capturado? Cuando Jesús vela y ora durante toda la noche y los discípulos se quedan dormidos, Jesús les dice, yo esperaba que ustedes me apoyen, yo esperaba que ustedes estén conmigo en oración. Entonces, no te engañes, amigo mío, si Jesús necesitó de una comunidad, porque en su humanidad como hombre, él sabía que la necesitaba, ¿cuánto más tú, cuánto más yo, que soy débil, yo que soy pecador, yo que tengo demasiadas debilidades? Las necesito aún más. Es por eso que le ruego a Dios que nunca permita que yo me despegue de mi grupo, de mi iglesia, y de hacer su voluntad, que es lo mucho más importante. Recuerda que no importa cómo hayas llegado a este punto. No importa. Hoy Dios te da la oportunidad, digamos, de hacer un borrón y empezar de cero. Empieza de nuevo con Jesús. Empieza a congregar de nuevo. Empieza a hacer las cosas bien. Es tu oportunidad. Puedes tenerla hoy, mañana, pasado, cuando tú quieras. Aún estamos en el tiempo de la gracia, así que tranca palanca, no te preocupes. Vamos a seguir adelante. Recuerda, borrón y cuenta nueva. Conmigo hasta una nueva oportunidad. Espero que te haya gustado este pequeño podcast. Recuerda suscribirte y compartirlo con las personas que creas que lo necesitan. Igual o más que tú o yo. Así que un saludo para ti. Yo soy Mateo Chávez. Cuídate mucho. Adiós.